La Junta Central Electoral será removida en la composición en que se encuentra hasta este momento. Hemos tenido el Senado de la República una comisión especial que ha hecho evaluaciones a personas que aspiran a ser miembros titulares de la Junta Central Electoral. Muchos abogados. Hemos invitado a uno de los aspirantes a la Junta Central Electoral, que no solamente es abogado, fue miembro titular desde el año 1997 de la Suprema Corte de Justicia hasta el año 2019. Él es, además de abogado y buen jurista, por supuesto, él es escritor y todavía no quiere, digamos, echar la toalla. Se trata de Edgar Hernández Mejía. Es un intelectual, al mismo tiempo de ser un hombre del derecho, que no se ha retirado definitivamente, pese a que conserva una pensión del Estado Dominicano como miembro de la Suprema Corte de Justicia que fue. Muchas gracias, magistrado. Se le dice magistrado a los que han sido miembros de la Suprema Corte de Justicia. Muy buenos días, Fausto. ¿Por qué usted quiere ir a la Junta Central Electoral, no como miembro titular, sino como suplente? ¿Cómo es el asunto? Explíquemelo bien, porque me gustaría entenderlo. Sí. Bueno, primero un saludo y agradecerte la invitación a este importante programa. Fíjate, la historia de por qué yo estoy en la lista de aspirantes es la siguiente. Yo, como tú bien dijiste, después de una dilatada carrera como abogado, en la que he desempeñado todos los roles. Yo he sido Ministerio Público a nivel de juzgado de paz, fiscalizador. Ministerio Público en primera instancia, procurador fiscal. Ministerio Público en Corte de Apelación, procurador general. Y también fui director general de prisiones, que eso está en la Procuraduría General de la República. Como juez, también he sido juez de instrucción, juez de fondo, a nivel de primer y de segundo grado. Fui juez de la Corte de Apelación de aquí de Santo Domingo. Y también he sido abogado. En dos oportunidades, primero cuando me investí como abogado en 1971, yo soy egresado de la UAS, de la promoción del 71, trabajé en una oficina de abogados durante 3 años. Y después, más adelante, ya en el año 91, también tuve mi oficina propia y estuve ahí hasta el 97, que fue cuando me seleccionaron para ocupar el cargo de juez, en ese caso de la Cámara Penal, de la Suprema Corte de Justicia. Suprema Corte de Justicia. Sí. En ese momento fue que se escogió a Jorge Subero Isa, Sí. y ya fue la primera Suprema Corte de Justicia de lo que se conoce como la reforma del Poder Judicial. Hay quien diga la primera ola de reforma. La primera ola de reforma, así Sí, se habla. exacto. En esa ocasión yo fui seleccionado en la Cámara Penal. Ahí pasé junto a Julio Ibarra Ríos, Víctor José Castellanos, don Hugo Álvarez Valencia y Dulce María Rodríguez de Goris, 14 años. Después, cuando se renovó la matrícula de la Suprema, permanecí en la Suprema Corte, pero ya no en la Cámara Penal, sino en la tercera sala, en la jurisdicción inmobiliaria. Y ahí estuve hasta el año pasado, el 2019, en que yo no quise, en esa fecha ya no quise yo recuerdo que hubo una carta muy clara de usted, porque se iba a hacer una evaluación de los miembros titulares de la Suprema Corte de Justicia. Así y cada es. quien debía tener su expediente y entregarlo para que el Poder Ejecutivo, vía la consultoría jurídica, evaluara en el Consejo de la Magistratura el perfil de cada juez. Así es. El cumplimiento, el mantenimiento del interés o no, y hubo una carta suya diciendo que no quería ser considerado para continuar en la Suprema Corte de Justicia. Así es. Pero ya le correspondía una pensión. Sí. Yo desde entonces estoy jubilado. Y es lo que digo, a partir de ese momento, hace más de un año, estoy totalmente dedicado a la investigación histórica. Yo soy miembro de la Academia, miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia. Soy aficionado, he escrito muchos estudios breves sobre temas históricos. También soy miembro del Instituto Duartiano, tengo muchas actividades de orden patriótico y me gusta la literatura. Siempre escribo poesía y escribo narraciones. Y en eso, como dice el pueblo... ¿Esto es familiar, entonces? Sí, eso Usted tiene un hermano que vive en Estados Unidos que escribe también. Genio y figura hasta la sepultura, así es. O sea que esa ha sido mi vida, pero ¿por qué quiere estar en la Junta Central Electoral? Exacto, ahí voy. Jóvenes
de la Fundación Duartiana, Funduar, institución que yo he aupado y he dado muchas charlas y los he animado mucho, me inscribieron y me lo participaron. ¿Le inscribieron? Sí, y me lo participaron. Pero, naturalmente, el Senado de la República no acepta las postulaciones, sino es con la aceptación expresa de la del persona, postulado. Exacto. Y además, fotocopia de la cédula, fotocopia del acta de nacimiento y de los títulos. O sea, no basta que uno diga que es profesional académico de cada universidad, sino que debe probarlo. Y naturalmente esa parte tuve que hacerla yo. Tuvo que hacerlo. O sea, yo ciertamente cuando me llamaron del Senado, estaba con mi duda, pero me convencieron mediante este razonamiento. La Junta Central Electoral no solamente organiza los certámenes electorales cada 4 años, sino que durante todo el tiempo organiza las oficialías del Estado Civil, o sea, registro de nacimiento, registro de matrimonios, registro también de defunciones y además la cédula, la identidad nacional. Y en ese campo, en ese sentido, esa materia está muy descuidada. Hay leyes que establecen controles, pero los actores no siempre actúan con responsabilidad. Yo asumo, porque no estoy ahí adentro, que son tan numerosos los oficiales del Estado Civil en toda la geografía nacional, y yo asumo, porque no estoy ahí adentro, que son tantos los empleados que tienen que ver con las oficialidades del Estado Civil y con la cédula, que eso hace que sea muy difícil el control, el monitoreo de cómo se comporta cada quien. Pero la verdad es que se filtran irregularidades y naturalmente que un buen sistema debe detectar eso. Modernamente hay controles para todo. ¿Cómo es posible que no se pueda controlar que una persona que no tenga derecho a la nacionalidad dominicana sea declarada como nacido en República Dominicana, hijo de padres dominicanos o hijo de personas extranjeras regularmente en la República Dominicana? Y eso mucha gente sabe que no tiene la regularidad migratoria y aceptan esas declaraciones. Bien, vamos a hacer una primera pausa y en un momento volvemos con los detalles de lo que ya nos ha expresado Edgar Hernández Mejía, que está aspirando a ser miembro titular de la Junta Central Electoral o suplente. En un momento volvemos. Edgar, la aspiración suya entonces no es de carácter político por el tema electoral, que es lo que todo el mundo mira, sino de carácter nacionalista, por defender la nacionalidad. ¿Eso es lo que usted piensa? Sí, ahora bien, cuando me expresé en esos términos, alguien me dijo una verdad que no solamente me llenó de orgullo, que me lo dijeran, porque es verdad, sino que también me llenó de inspiración. Me dijeron, mire, me dicen profesor, porque uno de los que está en la fundación todos de ellos fueron mis alumnos. Profesor, usted tiene un historial de persona no controversial y eso es importante en la Junta, porque el que es muy polémico no puede trabajar en equipo, porque siempre va a tener una conducta que trastorne todo el ordenamiento de ese órgano, de ese funcionamiento necesario en la Junta Central Electoral. Y ciertamente, Fausto, mira, cuando yo era muy joven, prácticamente recién graduado, con 26 años, yo fui, en la época de Miriam Germán, por cierto, que ella era juez de paz, yo fui fiscalizador en un juzgado de paz. Después fui lo que ahora le llaman fiscal adjunto, en esa época le llamaban abogado ayudante del fiscal. Eso fue en los 12 años de Balaguer. Yo jamás tuve problemas, ni cometí excesos. Hay una anécdota que yo he hecho en público, que fue un allanamiento que le hice a Polonio Pierret, un señor macorizano, sí, que en ese momento... Era asistente de Peña Gómez. Exacto, era espaldero, era guardaespaldas de los dirigentes, de las cabezas de la seguridad del doctor Peña Gómez. Y en el allanamiento, que lo hacía yo con mis manos, no que entraran ellos y después dijeran que no. Lo que yo no encontraba, yo no lo ponía en el acta de allanamiento. Y lo que se encontró en la casa de Polonio Pierret, eso no lo cuento yo, eso lo contaba él.
Incluso en el Ayuntamiento de San Pedro, en un acto, que estaban los mellizos Cabrera, que habían sido presos políticos en una época, y estaban hablando de cómo yo me comportaba con ellos. Él fue quien dijo esto en público, y yo lo repito porque fue así. Lo que apareció en la casa de Polonio Pierret, eso fue como en el 74, 75 tal vez, fue un ejemplar del diario del Che Guevara, que es algo que vendía públicamente el Gordo Cuello, taller, sí. José Israel Cuello vendía públicamente. El Chino Ferrera y compañía. Y el Chino. Sí. Y además apareció una invitación impresa a una misa del comandante Román, o sea, Francis Camaño. Francis Camaño. Eso no era delictivo, pero que eso no era delictivo. Ajá. En la época había una ley absurda. ¿Y qué buscaban? Armas, por ejemplo. Porque Polonio Pierret tenía armas. Sí, porque no, él tenía que cuidar a Peña Gómez. Sí, pero no aparecieron. No aparecieron las armas. Bueno, tal vez habían armas, pero no en la casa de él. Y las que había, me cuentan, eran legales. En la casa de él no apareció nada comprometedor. Pero, entonces yo ni lo arresté, ni puse en el acta que se había incautado nada comprometedor. Después que pasó un tiempo, como a las 2 horas, me llaman un tal coronel Pereyó de la policía para que firmara el acta. Digo, pues yo la firmé, la habían cambiado. Digo, no, yo ni arresté a nadie, ni encontré nada comprometedor. Yeah. Eso no es verdad. Y eso no me trajo problemas en los 12 años, al contrario, simpatía, me respetaban. ¿Y usted no corre el riesgo de que sí tenga problemas con este tema, pero bueno, de perseguir ahora a ciudadanos dominicanos que son de origen haitiano porque nacieron en República Dominicana? No hay que perseguir a nadie. Es sencillamente, ¿Usted no iría a perseguir a esa persona? No, imposible. Dar el tratamiento que dice la ley. Ya. Y hablando, para concluir con eso de que no soy controversial, cuando terminó el gobierno de los 12 años del presidente Balaguer y vino el presidente Antonio Guzmán, yo fui nombrado juez de instrucción. Otra de las actividades que yo desempeñé sin ser controversial fue presidente suplente de la Junta Municipal Electoral de San Pedro de Macorís, en el famoso tiempo del fallo histórico. El presidente titular, que era el magistrado en paz esté, don Bruno Aponte, se sintió un poco ofendido con un tratamiento hostil que le dio un militar y renunció. Entonces el secretario de la Junta, que era Manuel Carán, me llamó, me dijo, mira, hay una serie de cosas que hay que supervisar y hay que firmar, ven, y yo fui. Y lo único que puedo decir, que lo digan otros, hicieron 1000 irregularidades, lo que sea, porque habían, diría yo, mandatos encontrados. Tanto decía que pararan el conteo como que no lo pararan, parece que no se ponían de acuerdo. En el caso mío, no alteraron, bueno, el senador de San Pedro fue Alfonso Canto. Alfonso Canto. No se alteró nada. Yeah. Y yo jamás salí enemistado con nadie. No, pero siempre... y para finalizar, Fausto, sí, de mi carrera no controversial, te decía que con don Antonio Guzmán fui juez de instrucción. Cuando llegó el presidente Jorge Blanco, fui procurador general de la Corte en San Juan de la Maguana. Sí. Cuando después vino el presidente Guzmán, Balaguer de nuevo, el llamado gobierno de los 10 años, entonces fue cuando me seleccionaron para ser juez de la Corte del Distrito Nacional. Pero, y en los últimos años del presidente Leonel Fernández, del presidente Hipólito Mejía y el presidente Medina, he sido juez de la Suprema. Pero, magistrado, Edgar Hernández Mejía, siempre en la Suprema Corte de Justicia usted mantuvo un comportamiento de bajo perfil, no controversial, no era parte de disputas o debates. Así es. Me parece muy correcto. Sin embargo, la información que se filtró, o por lo menos que periodistas que seguíamos la Suprema Corte de Justicia, el tema político, judicial, etcétera, siempre vimos que Edgar Hernández Mejía era un protegido del doctor Joaquín Balaguer. No, pero es que en la época que yo estaba en la Suprema ya Balaguer no era presidente. Pero siempre se le vio como alguien del Partido Reformista, vinculado junto con el doctor Romero Confesor, que llegó posteriormente a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el chisme no era que mi protector era Balaguer, el chisme era que mi protector era Leonel Fernández. Ah, sí, era ese. Ese era el chisme, que no es verdad, yo no he sido político de nadie. Ya. Soy amigo de Leonel Fernández, fui profesor de su hijo Omar, sí. He sido colaborador de Fungló, he dado charlas, pero ser partidario y ser político no. Pero lo que se decía no era de Balaguer, era de Leonel Fernández. Era de Leonel Fernández. Eso es lo que se decía. Ya. Porque Leonel no tenía mayoría, él era el solo. Acuérdate que... No, pero ahí todos esos jueces... Yo recuerdo una ocasión en que Jorge Suberoís, en la puesta en circulación de un libro, dijo a Leonel Fernández,
su casa es mi casa. Usted es parte de esta familia. Le dijo Jorge Suberoiza a Leonel Fernández. Claro, ahora él no quiere saber de Leonel Fernández, Sí. pero de todos modos era una fraternidad que existía en torno a la figura del entonces presidente de la República. Yo diría, ¿Qué pasó ahí, mira, Edgar? es un estilo, cada quien tiene su estilo. Yo no solamente soy respetuoso, cordial, sino que sé valorar los amigos. En el caso del presidente Balaguer, yo tengo un tío abuelo, un hermano de mi abuela, fue rector de la Universidad de Santo Domingo, la vieja. Yo soy Hernández, mi padre fue Máximo Hernández Ortega, y a la vez mi abuela fue Mercedes Laura Ortega Frier. Un hermano de ella, Julio Ortega Frier, fue rector de la universidad. Sí. Entonces yo recuerdo que el senador de San Pedro, cuando yo era juez allá, siempre me decía, cuando yo era estudiante, el rector era Julio Ortega Frier. Él dice que tenía muchos libros, pero qué va, Balaguer tenía más libros. Siempre me decía eso. Y un buen día me llevó a la casa de Balaguer, a la biblioteca. Sí. Que por cierto, ahí conocí a la enana, Severita, muy simpática Severita. Pero bueno, fui a la biblioteca de Balaguer y después lo saludé y quedé maravillado. Sí. Balaguer era un hombre realmente atento, como dicen, encantador de serpientes, te cautivaba. Sí. Sí. Hablaba con mucha parsimonia, mucha gentileza, y yo jamás he detractado a la persona. Pero dicen que su costumbre era colocarse en el mismo nivel del invitado que tenía, y siempre le decía algo como, usted y yo estamos salvando el país. Más o menos esa era la cosa con que Balaguer conquistaba a las personas. Y cuando hablaba con la juventud decía que su sueño de infancia era hacer lo que tú estabas pensando en el presente. Así es. Un príncipe. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Edgar Hernández Mejía. En un momento volvemos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Me gustaría saber, Edgar, la motivación personal suya ya para ser considerado miembro titular o miembro suplente. ¿Cómo es la cosa? Porque ¿cómo se haría el tema de, usted tiene una pensión de la Suprema Corte de Justicia, es el mismo salario de juez titular de la Suprema? Así es. Tiene vehículo, tiene un policía, tiene, es decir, una serie de condiciones. ¿Qué va a buscar Edgar en la Junta Central Electoral que ya no tenga? Mira, Fausto, la ley establece que es incompatible la condición de jubilado con la condición de funcionario activo en el sector público. O sea que si yo acepto el nombramiento en una posición pública como es la Junta Central Electoral, inmediatamente cesa mi jubilación de la Suprema Corte. Entonces, pero usted puede decidir que se mantenga la jubilación y no recibir el salario en el otro lugar. Correcto, eso puede ser. Eso puede ser. Lo que me han dicho que hizo el señor que está en meteorología, que prefiere la pensión de mayor general y no la de director del COE. Del Centro de Operaciones de Emergencia. Exacto, eso puede ser, que yo diga, no, yo prefiero quedarme con el seguro médico y el salario de mi jubilación y acepto este cargo honorífico. Lo que no es posible son dos sueldos, uno entrada por jubilación y otra por emolumentos mensuales de salario, eso no es posible. Ahora bien, yo primero me siento
y creo que lo puedo probar, estar en condiciones físicas y mentales óptimas. Tal vez mi mejor momento. Estoy creando, estoy investigando, estoy publicando. ¿Cuántos años usted tiene en este momento? Yo te lo voy a poner a calcular. Cuando la guerra de abril yo tenía 16 años. Y lo digo porque yo no participé como soldado. Yo era un muchacho. Pero ya usted dijo que usted se graduó en 1971. Sí, usted me dijo eso. Un año después de Subero y un año después de César Pina. Sí. Ya. Ellos son del 70. Ya. Y te decía de la guerra, que viene al caso, que yo no participé, yo no fui combatiente, yo lo que era poeta, desde entonces, menor de edad en el bachillerato. Bueno, es que San Pedro de Macorís es la ciudad de la poesía. Sí. El que no reconoce a San Pedro de Macorís, históricamente, como el lugar en donde nacen prácticamente todos los poetas de este país, pues no vive aquí. Bueno, y te decía de esa condición, que yo publicaba poemas en el periódico La Nación, que estaba bajo la dirección de Jiménez Belén y bajo la órbita de influencia del Palacio de Camaño y de Franklin Domínguez, porque Patria era otro periódico que era más independiente. El periódico Patria, que era del Chino, que más independiente. Chino Ferrera, el periódico de la Revolución de Abril. Sí, era más independiente, pero vamos a decir que la voz oficial era La Nación. La Nación. Y yo ahí publicaba poemas y tenía 16 años. Y hay una colección que coordinó el historiador, director de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Daniel Balcácer, que tiene 14 tomos. El tomo 1 y 2, que son de testimonios, en el 1 está mi trabajo, Vivencias de la Guerra del 24 de abril. Y en el tomo 2 de testimonios está otra obra mía que se llama El arte durante la Guerra de abril. Ahí yo narro todo lo que hice siendo un muchacho, porque mi tío, el pintor Gilberto Hernández Ortega, era colaborador y yo andaba con él, yo era como su mensajero y vi muchas cosas y después las conté. Eso fue durante la Guerra de abril. Gilberto Hernández Ortega era tu tío. Sí, hermano de padre y madre de mi padre. En el periódico Patria, Alcides García Lluveres publicó una serie de trabajos históricos importantes, ¿eh? Son los descendientes de José Gabriel García. Sí, hijo. Hijo, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese momento República Dominicana fue un país en donde la efervescencia patriótica, nacionalista, en el buen sentido de la palabra, no como ahora que anda gente haciendo alaraca con el tema de los haitianos, frente al imperialismo norteamericano. Así es. Ahí fue. Sí. Que algunos salieron huyendo. Los nacionalistas anti-haitianos de hoy salieron huyendo en la Revolución de Abril del año 65. Hubo uno de San Francisco que se metió en una cueva. Sí. Todo el mundo lo conoce. Así es. Y te decía que en ese momento, siendo yo un adolescente, enfrenté y confronté y debatí y defendí lo que yo pensaba que era justo. Años después, yo fui fundador como estudiante de la Universidad Pedro Enrique Ureña y con un compañero que actualmente es senador de la República, porque éramos rebeldes y contestatarios. En el peor momento, en el año 1970, cuando estaba la banda haciendo estragos, que no era algo local, era algo que venía de la CIA, en ese momento decidimos irnos a la UAS, también confrontando. O sea que yo siempre he sido una persona que por mis intereses he sido contestatario. Académica y política muy fuerte. Lo de los expulsados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a los que fundaron la Universidad Nacional. Convenido, pero esos son los profesores. Sí, los profesores. Yo te digo que fui fundador como estudiante. O sea, empecé como estudiante a estudiar en la UNFU. Y te decía que con uno que ahora es senador, Pedro Catrén Bonilla, me fui a la UAS por principio, porque entendía que en la UNFU había muchas limitaciones. O sea que siempre he sido contestatario. Estaba muy marcado el tema ideológico en ese momento en la academia, definitivamente. Por eso te digo, bueno, ¿hay alguna posibilidad de que Edgar Hernández Mejía sea evaluado y considerado para la... Bueno, está en el concurso, por supuesto, pero ¿ha hablado con alguien? ¿Qué has hecho? No. La sociedad civil, o sea, específicamente la Fundación Duartiana, me propuso, yo me evalué, encontré ahí muy buenos amigos, incluyendo exalumnos, me trataron con mucha cortesía, pero ellos son soberanos
y decidirán de acuerdo a lo que entiendan que conviene más al país. Yo sí digo que a través de toda mi historia he demostrado que he actuado con valentía, siempre con la ley en la mano. Ese es mi gran orgullo, que nunca he atropellado. Y como dice el refrán, el que actúa con la ley, con la Constitución y con la ley en la mano, nada debe y por tanto nada teme. Así es. Y con respecto a lo que me decía del tema haitiano, no es la idea que vaya a iniciarse una persecución o una cacería de personas extranjeras. Pueden ser colombianas, pueden ser cubanas, pueden ser venezolanas. Lo de extranjeros es un eufemismo que se usa aquí. Que los hay y muchos. Porque normalmente los migrantes más mayores son los haitianos, el 90% son haitianos. Numéricamente son los más numerosos, pero la verticalidad de la aplicación de la ley es con todos, porque también sabemos que hay extranjeros que no son haitianos. Sí, pero los venezolanos no tienen problema aquí. Entonces son aceptados y están en todas partes. No hay preguntas ni nada. También, se parecen mucho a los dominicanos. Sí, está bien, pero a veces hay irregularidad con respecto a la identidad. O por aquí, tú sabes bien, porque en la prensa sale, delincuentes internacionales que han aparecido con cédula de identidad. No tienen ningún problema, aquí no hay problema. Está bien, pero el problema aquí es ser haitiano. Pero te estoy diciendo, ese delincuente internacional, ¿cómo consigue la cédula? Mediante un soborno. Narcotraficantes, lavadores de dinero, criminales, italianos óigame, con historial criminal, vienen aquí y se establecen sin problema. Conclusión, hay que acabar con eso. Sí, claro. Hay que acabar con eso. Magistrado Edgar Hernández Mejía, fue miembro hasta el año pasado de la Suprema Corte de Justicia, aspira a la Junta Central Electoral. Ya hemos escuchado un poco de su historia, su punto de vista. Él además es un intelectual, es escritor, es sobrino de uno de los grandes pintores, Gilberto Hernández Ortega. Por Dios, qué revelación usted ha hecho aquí, qué interesante, qué bueno. Sí. Era mensajero de don Gilberto Hernández durante Ortega. La guerra. No, pero gran parte de mis obras poéticas tienen viñetas de Gilberto. De Gilberto, sí. Aparte de mi tío, fue mi padrino y mi amigo. Y su amigo también. Qué bien. Bueno, muchas gracias a Edgar, le deseamos suerte y gracias a ustedes por la invitación en este diálogo con Edgar Hernández Mejía.